Vamos a pasar ahora para hablar de la deuda pública. El Ministerio de Finanzas ha indicado que la deuda pública se sitúa alrededor del 30% del Producto Interno Bruto y que menos del 20% del presupuesto se designa para este rubro. Candidatos, ¿cuál será su política en materia de deuda pública? Iniciamos con el Partido Humanista y su presidenciable Rudio Lexán Mérida. Muchas gracias. La deuda pública hay que saberla manejar. Hay que pagar a tiempo, creo que Guatemala lo está haciendo. Hay que renegociar deudas anteriores y hay que invertir. Es decir, la deuda pública debe ser para invertir, no para financiamiento. Pero no hay que asustarse por la deuda pública. Creo que la estamos manejando bien. Pero además, si queremos optimizar, echar a caminar la economía ahora mismo para generar trabajo y que eso sea el despegue de nuestro propio desarrollo económico, tenemos que pensar en que la deuda pública es uno de los instrumentos mismos para promover nuestra propia estrategia de desarrollo. Nosotros creemos en el Partido Humanista que lo más importante es resolver el empleo. Lo más importante es resolver el problema económico que vive el país. Por ejemplo, si usted tiene en su casa un problema económico, no tiene para pagar el alquiler de la casa, no tiene para pagar el gasto, no tiene para el colegio, usted se va a ir a endeudar y yo sé que usted lo ha hecho muchas veces, yo también lo he hecho. Y termina uno pagando usura, grandes intereses porque está amarrado a esa necesidad. Y hoy, si esas son las circunstancias que vive el país, para impulsar nuestro desarrollo, también pensemos en la deuda pública, pero eso sí, bien cuidada, limitada, y es necesario financiar nuestro desarrollo, la infraestructura. ¿De dónde vamos a sacar tantos recursos para las autopistas? Yo también quiero una carretera por todo el litoral del Pacífico porque genera fuentes de financiamiento, nuevos centros turísticos. Somos un país de espalda al mar, explotación de los recursos marinos para la propia alimentación de los guatemaltecos, y tenemos que trabajar en tantas cosas, el acceso a centros turísticos, la promoción del turismo. Tenemos un déficit como de 3 millones más o menos de viviendas, de gente que no tiene vivienda y que hay que construirla. Entonces, en ese Banco del Desarrollo en el que vamos a convertir el actual crédito hipotecario nacional, ahí vamos a financiar nuestros grandes proyectos y no descartemos que la deuda pública pueda ser posible y necesaria para nuestro desarrollo. Ahora escucharemos la propuesta del candidato Giovanni Reyes del Partido Bien. Muchas gracias, Fernando. Queridos guatemaltecos, se presenta generalmente la deuda pública o la deuda externa como un porcentaje del PIB, pero en términos estrictos de la deuda pública, al compararla con los ingresos, con la capacidad de ejecución, ¿verdad?, con el presupuesto nacional, está llegando a 278%. Hay que tener cuidado con esos criterios y esos indicadores, número uno. Número dos, no se olvide que el Estado le está debiendo, el último dato que yo tengo son 43,000 millones de quetzales al ICS, una institución que tenemos que reactivar, que tenemos que hacer eficiente, eficaz, de servicios eminentemente oportunos, humanitarios, lo que usted quiera. Pero en plata blanca, digamos, al final lo que estamos pagando es aproximadamente 17,000 millones de quetzales al año en el interés de la deuda. Y quien le presta a usted plata no quiere que nunca le amortice el capital, sino que le siga pagando de por vida lo de los intereses. Entonces, la deuda pública tenemos, en una palabra, que contenerla y tenemos que redirigir esa deuda pública, esos compromisos en función de la inversión. ¿Por qué? Porque la inversión, además de promover el empleo, nos amplía la capacidad de demanda de los trabajadores, hace que la gente pueda tener optimismo y pueda apostarle más hacia el futuro dentro de un crecimiento estándar. Y siempre dentro de esa cuestión del manejo de la deuda pública, no solo contenerla, sino que irla reduciendo. Nosotros podemos negociar un sistema que se llama swap internacionalmente en función de que nos perdonen un 10% para meterlo a parques nacionales, por ejemplo. Ahora que la cuestión del cambio climático la vemos seria y la vemos intensa, y de esa manera podemos ir bajando la situación creativamente de la deuda. Un modelo de tal naturaleza lo llevó a cabo
Costa Rica y llegó a disminuir casi en un 85% el total de su deuda externa. Y por otra parte, siempre en los anuncios parroquiales, no se olvide, soy un doctor en Economía para el Desarrollo y a nivel mundial soy número 1 en 5 áreas de la administración y la economía. Muchas gracias, Fernando, muy gentil. Gracias, candidato Reyes. Ahora escuchemos cuál será la política en materia de deuda pública de Julio Talamonti del partido Unión Republicana. Muchas gracias. La contención de la deuda pública es vital, pero no solo contenerla y frenarla, sino que hay que reducirla también. Guatemaltecos, 36% del Producto Interno Bruto está representado por esa deuda pública. Imagínese usted, ¿cómo va a haber un crecimiento? ¿Cómo va a haber un desarrollo? Definámonos qué es lo que queremos ser, que ya lo había dicho anteriormente. Y esto tiene que ser un pacto social, que es lo que estamos proponiendo precisamente en el gobierno de Julio Talamonti con Unión Republicana, a través de todas las instancias, no solo del Ejecutivo, sino que del Estado guatemalteco. Me refiero a los 3 poderes estatales y obviamente también me refiero a los poderes locales para saber qué es lo que vamos a hacer aquí en nuestro país. Vamos a ser un país agrícola, entonces pasemos a una agroindustria. Vamos a apoyar las pymes, entonces que se vea efectivamente eso en una acción de gobierno que ya se la mencioné, a través de microcréditos, a través del cooperativismo, a través de ayudas concretas para aquellos emprendedores. Queremos también el hecho de optimizar ese recurso que mencionamos anteriormente de usted guatemalteco que está viviendo en el extranjero, pero obviamente porque es un migrante que no pudo encontrar las razones para seguir viviendo y manteniendo a su familia aquí en Guatemala, eliminando ese pago, ese cobro, esa extorsión del 12% que le hacen por el envío de cada remesa. Eso ya no debe seguir. Todos los países en el mundo se endeudan, pero es que están educados para poder manejar esa deuda. Nosotros aquí en Guatemala, en el sistema educativo perverso que tenemos, anacrónico que hay, que es disfuncional porque pertenece al siglo XX, no estamos educados en cuestiones de economía, no estamos educados en cuestiones de inversión, en cuestiones de ahorro, en cuestiones de manejo de un presupuesto. Entonces, guatemaltecos, también tenemos que entender que se necesita hacer algo diferente para que las cosas cambien. Si el Estado de Guatemala no ha sido capaz de pagar esa deuda pública, entre otras cosas, es por la ineptitud de quienes han estado al frente de ellos, pero también por la alta corrupción. Y obviamente tiene que haber menos Estado, menos gastos. Se acabó eso en el Ejecutivo de que se les esté pagando a los funcionarios su celular, su gasolina, sus refacciones, la cantidad de asesores que tienen, porque la inversión es lo principal hasta para pagar la deuda pública. Gracias.